Jóvenes. ¿Está bien el audio, no ve? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Bien, entonces vamos a compartir aquí pantalla. La primera práctica que vamos a hacer es la práctica de espirometría. Un poquito para repasar, ustedes saben que la espirometría nos sirve para poder detectar bastantes patologías respiratorias y estas patologías respiratorias son las que nos van a permitir ver si el paciente tiene una patología restrictiva o obstructiva. La mayoría de las enfermedades son obstructivas. Bronquitis crónica, EPOC, asma, enfisema. Todas esas se inician a partir de un proceso inflamatorio que puede ser infeccioso, puede ser lesivo por razones ambientales, etc. Entonces, jóvenes, ¿cómo vamos a interpretar una espirometría? Como habíamos visto en la anterior clase, la espirometría la vamos a primero intentar siempre que se realice una buena espirometría de calidad. Recuerden que cuando uno no realiza la espirometría adecuada, el mismo software del espirómetro te avisa, examen inadecuado y tienes que repetir. Pero como ven ahí la indicación, no repetir más de 8 veces. Principalmente porque a partir de las 8 veces repetidas, lo que se va a producir es una variación de lo que serían los volúmenes del paciente. Ya no te va a dar una espirometría ideal, idónea. Entonces, intentar que entre las 8 primeros intentos se consiga una espirometría adecuada. Una vez que se consigue realizar, ¿no?, una espirometría que dure 6 segundos, el paciente le decimos que expire durante 6 segundos de forma continua, y procedemos a interpretar los resultados, ¿no? Y uno de los primeros resultados que vamos a interpretar es lo que conocemos como el índice de Tifenó, la relación del volumen expiratorio forzado al primer segundo sobre la capacidad vital forzada, que tiene que ser igual o mayor al LIN, que significa límite normal inferior, que es 70%. Entonces, esta relación me dice que del total de lo que el paciente va a expirar en el primer segundo tendría que botar por lo menos el 70%. Ya sabemos de que el 75% es lo normal en un paciente que no tiene ninguna patología obstructiva. Pero un 70% es lo mínimo que tendría que expulsar del total que tienen los pulmones en el primer segundo. Si el paciente hace eso, entonces el paciente ya se considera normal. Yo no puedo decir que está completamente normal, sino lo que voy a hacer es directamente calificar lo que es la capacidad vital forzada. O sea, me voy a ir a otro parámetro en donde tengo que verificar que sea mayor a 80%. O sea, que lo que el paciente ha podido ingresar dentro del pulmón, ¿no?, esa capacidad vital que en el libro de Guyton hemos visto de que es 4.600 ml, tendría que ser el 80% mínimamente de esa cantidad lo que ingresa en el paciente. Obviamente eso va a variar en cuanto al peso. ¿Recuerdan esa parte de agua corporal total? No es lo mismo, ¿no es cierto?, en cada persona. Nosotros siempre hablamos como repetidoras de que el ser humano tiene 5.000 ml de sangre, cuando no es así. Eso varía según el género y varía según el peso. Entonces, lo mismo en el pulmón. Una persona, un orureño, con el peso y talla promedios de nuestra ciudad, no va a tener pues una capacidad vital de 4.600 ml, va a tener mucho menos. Pero por lo menos de esa capacidad vital normal, el 80% tendría que conseguir inspirar este paciente. Si no consigue inspirar ese 80% de esa cantidad normal, entonces el paciente tiene una enfermedad restrictiva, una sarcoidosis, un neumotórax, que le está impidiendo meter aire, ¿no?, inhalar aire en una cantidad adecuada. Entonces, superior a 80% el paciente está normal en el FVC, o inferior a 80% el paciente tiene una enfermedad restrictiva. Entonces,
Eso es en casos de que el índice de tifenol, el punto 2 que ven aquí, vamos a aprender a usar un poquito el marcador. Entonces, primer paso, que se saque una buena espirometría. Segundo paso, ver esto. La relación del volumen expiratorio forzado al primer segundo con la capacidad vital forzada. Lo que conocemos como el índice de tifenol, que tiene que ser más o menos mínimamente 70%. Si es que es más de 70%, nos vamos a revisar lo que sería la capacidad vital forzada, que lo vamos a ver aquí de amarillo, la cual tendría que ser superior a 80% para que sea normal. Si es que no es superior a 80% esta capacidad vital forzada, entonces el paciente tendría una enfermedad restrictiva. Ahora, ¿acaso el paciente tenga menor al 70% en su índice de tifenol? Lo vamos a marcar esto de color verde. En ese caso, ya tenemos el diagnóstico de obstrucción. Índice de tifenol menor a 70%, menor a 70% es igual a una patología obstructiva, una bronquitis crónica, un paciente con asma, paciente con enfisema, paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y a partir de ahí, entonces, tengo que ver qué tan grave es. Y para saber la gravedad, entonces voy a usar esa pequeña escala que ven ahí abajo, donde me fijo el porcentaje del volumen expiratorio forzado al primer segundo. Si este porcentaje es mayor al 70%, o mejor dicho, menor al 70%, es una obstrucción leve. 60-69% obstrucción moderada, 50-59% obstrucción moderadamente grave, 35-49% una obstrucción grave y menos de 35% una obstrucción muy grave. Entonces, en base a eso, primero clasifico qué tipo de obstrucción es, desde leve hasta muy grave, según el porcentaje de este valor, que es el volumen expiratorio forzado. Y lo siguiente es poder ver si esa obstrucción es reversible o irreversible. La reversibilidad generalmente siempre la relacionamos con un paciente con asma. A un paciente con asma le damos broncodilatadores como el salbutamol y nos va a revertir, generalmente. Pero un paciente que no revierte, un paciente clásico que tiene EPOC, paciente minero, que tiene neumoconiosis, ya tiene un enfisema bastante avanzado, ese no va a revertir con broncodilatadores, va a seguir, ¿no?, con una índice de tifenol disminuido. Entonces, en ese sentido, jóvenes, vamos a ir al primer ejercicio. Para que nos podamos practicar. Bien, aquí. En aquí, jóvenes, ¿quién quiere ayudarme? Por favor, los que quisieran participar, activen su micrófono. ¿Qué es lo que ven en este paciente? Esta es una foto que les vamos a poner el día del examen práctico. ¿Qué pueden ver en ahí? ¿Alguien? El FEV está por debajo del 70%, doctor. No es lo primero que me voy a fijar. Lo primero que me fijo es la fila número 3. La relación FEV1, FBC, que se conoce como el índice de tifenol. Este índice de tifenol siempre nos va a dar el porcentaje. Un poquito para que podamos interpretar aquí. Vean estas columnas que vemos. TEOR, que dice aquí, son los valores que nos da el software a partir de los datos que le damos. Antes de realizar la espirometría tenemos que llenar edad, peso, talla, género, masculino, femenino, raza, si el paciente fuma, cuántos cigarrillos fuma,
si el paciente es sedentario, si el paciente es deportista. Y en base a todos esos datos que le damos al software del espirómetro, nos va a sacar esta columna de amarillo, que en este caso está como TEOR, que significa que esos valores tendría que tener como normal el paciente. Por ejemplo, en este caso, FBC, la capacidad vital de este paciente tendría que ser 3.760 ml, o sea, 3.76, ¿no? Y en base a eso que ha sacado como normal, vamos a colocar la otra columna, ¿no?, de un color fucsia. Sería lo que el paciente va a sacar en ml. O sea, el valor que el paciente consigue sacar en ml, lo que está ahí como pre. Y a partir de ahí, la máquina saca un cálculo en porcentaje. ¿Cuánto está variando del amarillo, que tenía que sacar tanto, ha sacado solamente ese valor del fucsia, y en porcentaje, ¿cuánto ha llegado? Ese es el cálculo que también hace el espirómetro. Todas estas tres columnas son pre-broncodilatadores. Un paciente normal que llega al consultorio, le hacemos el examen y realiza esa prueba. La otra que dice post es cuando ya después de hacer el examen, pasado unos minutos, le administramos al paciente broncodilatadores como el salbutamol y vemos qué tanto mejora, qué tanto cambia con broncodilatadores. Inclusive algunos utilizan broncoconstrictores, ¿no? Entonces hay post-broncodilatador y después inclusive estudios más especializados post-broncoconstrictor. Entonces, jóvenes, eso es el examen de espirometría, y ya para interpretarlo en este caso, vamos a ver. Lo primero que me fijo es la tercera fila. Generalmente el índice de tifeno está en la tercera fila, que es la relación FEB1-FBC, lo que está con rojo. Esa tiene que ser, siempre nos va a dar en porcentaje, superior al 70%, para que sea considerado normal o restrictiva. ¿Cuánto está en este paciente? ¿43%? Ya, 43%. ¿Y qué significa eso? Un patrón obstructivo. Bien, enfermedad obstructiva. Entonces, jóvenes, a partir de allí, a partir de que yo ya diagnostico una enfermedad obstructiva, es que puedo irme recién a lo que sería el FBC. O sea, ¿dónde está esto? A partir de que yo diagnostico una obstrucción, entonces me voy a ir a fijar a lo que sería el FEB1, lo que vamos a colocar de color azul. Bien, jóvenes, entonces, lo que les había dicho hace un momento. Nos fijamos primero lo que es el índice de tifeno. Ese índice de tifeno es igual a 43%, menos de 70%, entonces el paciente tiene una enfermedad obstructiva. A partir de ahí, entonces, me fijo lo que sería el volumen expiratorio forzado al primer segundo. Y este volumen me dice cuánto el paciente ha expirado en el primer segundo. Normalmente, lo normal es que el paciente tenga que expirar unos 75% en el primer segundo. Mínimamente un 70%. Pero más que eso, es cuánto nos da en porcentaje es de lo que tenía que expirar el paciente, cuánto ha expirado realmente. Vean, el paciente tiene que expirar 2.95. ¿Cuántos ml es 2.95? ¿Quién sabe? 2.950, doctor. Muy bien.
¿Y cuántos ml ha expirado el paciente? 900 ml. Ajá. En porcentaje, ¿cuánto habría expirado de lo que tenía que expirar como normal? 30.5%. 30. ¿Están todos de acuerdo? ¿Alguien con la duda? Si el paciente está con un FEP de 30%, esto me va a decir la gravedad. ¿Se acuerdan esa diapositiva? Y al decirme la gravedad, ¿cuán grave está el paciente? ¿Quién sabe? Vean el cuadro de abajo. Muy grave, doctor. Muy grave, ¿no es cierto? Entonces, diagnóstico, paciente con enfermedad obstructiva. Nivel muy grave. Lo segundo es que tengo que ver si ese paciente tiene una enfermedad reversible o irreversible. Y para eso voy a utilizar el mismo FEB1, lo que está de celeste, compararlo el pre con el post. O sea, si este paciente que llega a mi consultorio, les realizo el examen de espirometría, me da 30% de FEB, 900 ml que ha expirado el paciente en el primer segundo, y yo le hago inhalar broncodilatador. Y este paciente, una vez colocándole el broncodilatador, ¿no?, le vuelvo a realizar lo que es la medición y tiene que haber una mejoría. Esta mejoría tiene que ser en ml más de 200 en relación, vamos a usar aquí el marcador naranja. Esta mejoría, jóvenes, vean aquí, es 900 lo que he hecho como pre. Le he dado broncodilatador, un salbutamol, y he hecho 1.12. ¿Eso cuánto es? 1120 ml, doctor. ¿Quién me puede decir, aparte de la señorita, cuánto ha mejorado el paciente? Entre 0.90 a 1.12. ¿Cuántos ml habría mejorado? 220. 220. Entonces la regla nos dice, cuando es superior a 200 ml, disculpen mi pulso, casi no estoy muy acostumbrado a escribir. Cuando es superior a 200 ml, ¿qué estoy haciendo? El paciente tiene una enfermedad reversible. O sea, es ese paciente probablemente asmático que está haciendo una obstrucción. Le doy salbutamol o broncodilatador, puede ser salmeterol, puede ser hipatropio, etcétera, y mejora en más de 200 ml. Entonces se está revirtiendo, es una patología que se puede revertir con broncodilatadores. Generalmente estas patologías son más ligadas al asma, ¿no? Si el paciente no revierte, o sea, es menos de 200 ml lo que ha mejorado, no mejora gran cosa con broncodilatadores, ahí estamos hablando de una enfermedad no reversible. ¿Ok? Entonces, mayor a 200 ml es reversible y menor a 200, una mejoría de menor a 200 ml es irreversible. Entonces, de esa manera, jóvenes, tengo el primer diagnóstico. Este paciente ha mejorado más de 200 ml y en porcentaje también se puede medir, caso los ml no me sean muy adecuados. Esta espirometría en particular tiene una característica. Vean, tengo los datos del pre, los datos del post en porcentaje, pero aquí me da la diferencia de mejoría en el post. ¿Cuánto está la diferencia en la última columna? Algunos exámenes de espirometría no tienen ese dato. ¿Cuánto ha mejorado? Si ya te lo saca el cálculo. 24, o sea, ha mejorado más ¿de cuánto? De 12, doctor. Eso. Mayor a 12%. Entonces, con eso ratifica mi diagnóstico de que es una enfermedad ¿de qué tipo? Reversible. Entonces, recapitulando.
patología obstructiva, porque el índice de tifeno está menor a 70%. Nivel de cuánto de gravedad, patología obstructiva, muy grave, porque tiene 30%. Está mejorando, sí, con salbutamol, entonces reversible. Obstructiva, muy grave, reversible. Ahora, no solamente me quedo ahí. Lo último que tengo que hacer es ir siempre a ver cómo está la capacidad vital forzada. Esto principalmente para descartar algún proceso de restricción. Entonces vemos aquí la capacidad vital forzada, ¿cuánto tiene que ser normalmente? ¿Mayor a cuánto? 80%, doctor. Eso. En este paciente, ¿cuánto está? 55.5. Entonces eso me dice que este paciente está con una enfermedad restrictiva también. Este primer dato, jóvenes, el que están viendo de verde, casi siempre está en la primera fila, es el que me va a avisar si hay restricción o no. Hay restricción si es menor a 80%, no hay restricción si es que es mayor a 80%. En este caso, un paciente con los dos tipos de patología. Probablemente tiene un paciente, un ataque asmático, una situación de esas, y el paciente también tiene una patología restrictiva, puede ser una sarcoidosis, ¿no? Que le está produciendo aún más el cuadro, una afectación mayor del cuadro pulmonar. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí, alguna duda. ¿Nadie? Doctor, entonces, Todo. en resumen, ¿cómo estaríamos diciendo con eso de lo último que ha dicho de que es restrictivo o no? Claro, primero nos hemos ido al rojo, ¿no ve? Obstructiva. Entonces la respuesta de este paciente es patología obstructiva, nivel muy grave, reversible porque es más de 12%, más de 200 ml, conjuntamente con patología restrictiva. O sea, es una patología mixta. Obstructiva, restrictiva, muy grave, reversible. Tiene las dos patologías. Generalmente la mayoría de los pacientes tienen una patología obstructiva, es lo más común, ¿no? Principalmente por los hábitos de tabaco, por lo que es la polución ambiental, etc. Ya las patologías restrictivas son poco comunes, pero se pueden presentar. Y raro paciente que se presenta en las dos, o las dos patologías se van a presentar en un mismo paciente. ¿Quién tiene alguna duda de este ejercicio? ¿Alguien? Bien, entonces vamos a continuar con el siguiente cuadro. Entonces, como este ya, ustedes ya están más ubicados, ustedes me van a decir qué tipo de paciente es, aunque está aquí en la diapositiva el nombre. Tenemos dos pacientes aquí. Un paciente con una obstrucción ligera. Ligera significa menos que leve, ¿no? O sea, más atenuada, más llegando a lo normal, ¿no? Y una paciente con obstrucción moderada. En el primer paciente, vamos a accionar aquí el... Ya. Este primer paciente, ¿qué es lo primero que nos vamos a fijar? El índice de tifeno. ¿Cuánto está? Menor al 70%. ¿Cuánto? %. El índice de tifeno siempre es en porcentaje. ¿Ok? 63% nos dice que hay una patología obstructiva. Lo siguiente que tengo que ver, ¿qué tan grave es? ¿Cuánto está la gravedad de este paciente? ¿Qué me puede decir? Moderada, doctor.
¿Por qué moderada? ¿Cuánto está el paciente? Con 63% y entre las moderadas está entre No. 60 y 69%. No, jóvenes. El índice de tifeno solamente vemos para ver si es obstructivo o no. En este caso, y después nos olvidamos de ese parámetro. Para ver la gravedad, ¿qué cosa vamos a ver? Vemos otra cosa. El volumen expiratorio forzado al primer segundo. ¿Y cuánto tiene que ser este volumen expiratorio forzado al primer segundo para ver la gravedad? ¿Recuerda? Lo normal mayor a 70. Veremos el cuadro. Entre 70 y 60 es leve. 60, 69 moderada, 50, 59 moderadamente grave, 35, 49 grave y menor a 35 muy grave. En este paciente, ¿cuánto está? Está 104. Entonces, está mucho menos que leve. Por eso hay el diagnóstico al inicio del cuadro, ¿no? Ligera. O sea, es mínima, mucho más reducido que leve, porque no está variando el volumen expiratorio forzado. Lo siguiente que tengo que ver es ver si es reversible o irreversible. Reversible, jóvenes, es cuando el FEP, esto que está de amarillo, mejora más de 200 ml entre el pre y el post. ¿Cuánto está el pre? ¿Quién me puede decir? 2.210 ml, doctor. Ya. ¿Y otra persona que me pueda decir cuánto está el post? 2.330 ml. ¿Cuánto ha mejorado? ¿120 ml, doctor? 120 ml. Ya. ¿Alguien está en desacuerdo? ¿Alguien no sabe de dónde estamos sacando esos datos? Pueden preguntar ahora. Entonces, para poder ver si es reversible o irreversible, nos fijamos cuánto mejora en el pre en relación al post. En este caso, este pre sería el predictivo, ¿no? Lo que en el anterior gráfico estábamos hablando de Teo, lo que saca el software. Lo que tendríamos que fijarnos es esto, 2.30. El paciente ha sacado como pre antes del broncodilatador y después del broncodilatador ha sacado 2.330. ¿Cuántos ml habría mejorado? 30 ml. Para corroborar en porcentaje. Tenía 104 de porcentaje, con broncodilatador ha llegado a 105. Generalmente, jóvenes, cuando llega a 104%, ya que ha superado las expectativas, es porque el paciente no ha dado adecuadamente los datos. Y eso nos pasaba bastante cuando hacíamos la práctica con el espirómetro. Es ese paciente que no conocía su peso, es ese paciente que le preguntas, ¿fuma? Y te responde que no, cuando en la realidad, digamos, siempre está fumando algún cigarrillo, o por lo menos unas 3, 4 veces por semana. Es el paciente que, por ejemplo, en nuestro espirómetro había la falla de que, les había comentado, no tiene para raza latina. Solamente tienes raza negra, raza europea y raza asiática. Esas tres opciones. Entonces, ¿en cuál raza se hubiesen colocado ustedes? Asiático. Tal vez Latino. asiática, pero al final no es, ¿no es cierto?, algo que esté a nuestra realidad.
Europea tampoco somos, por lo menos al 100% no. Asiática tampoco, nada que ver. Y raza negra tampoco. Entonces teníamos esa dificultad. Y obviamente cuando no tienes algo adecuado a la población, te salen pues esos sesgos, esos errores, 104%, 105%, ¿no? Que puede pasar, pero que igual te sirve para interpretar de alguna manera. Vean, como 104 ha mejorado ¿cuánto? 105.2, o sea, 1.2, ¿no? Aquí la mejora que ha tenido. ¿Recuerdan? En la tercera columna ya te dice la mejora. 1.2 es mayor o menor a 12%. Menor, doctor. Menor, doctor. ¿Qué significa que sea menor a 12%? Que es irreversible. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería el diagnóstico de este pacientito? Paciente con enfermedad, Obstructiva. ya después, Paciente con enfermedad obstructiva irreversible. irreversible y no entra en la clasificación que tenemos de leve, moderadamente grave, etc. Sino, por eso está ahí como ligera, ¿no? Una obstrucción ligera, irreversible porque no mejora con broncodilatadores, ¿no? Probablemente es una patología crónica la de este paciente. Y por último, ¿qué es lo que me voy a fijar? Ya me he fijado lo que es la parte obstructiva. ¿Qué me falta fijarme? Si hay alguna restricción, doctor. ¿Y ven alguna restricción? No restrictivo, doctor. Ujú. ¿Por qué? Porque es superior al 80%. ¿Cuánto está? 125%, doctor. 125.4. Muy bien. Entonces, no hay restricción. Entonces, solamente es una enfermedad obstructiva, ligera, no reversible. Ahora, el segundo paciente. ¿Qué es lo primero que vemos? Índice de... Índice. No, Es lo primero que siempre vamos a ver. Generalmente, como les dije, siempre está en la tercera fila. El índice TIFENO, la relación FEB1, FBC. Esto tiene que ser mayor a 70%. 70%. ¿Cuánto está en este paciente? 48%. Entonces, ¿qué tipo de patología es? Obstructiva. Muy bien, es una patología obstructiva. ¿Qué tan grave es la obstrucción? ¿Alguien? ¿Quién puede descifrar qué tan grave es la obstrucción? Moderadamente grave, doctor, ¿Por qué? porque su porcentaje... Ay, se cambió el lado. Estaba en grave. 50%. Y el estándar es de 59 a 50%. 59% es moderadamente grave. Grave. Y en este caso está al límite, 50.3. ¿no? Ajá. 50.3. Entonces, muy bien. Como dice su compañera, el paciente está con una enfermedad obstructiva moderadamente grave, ¿no? O como dice aquí en el gráfico, obstrucción moderada. ¿Qué es lo siguiente que voy a ver? ¿Alguien? El tercer paso es La ver si cantidad. es reversible o irreversible. Para eso me fijo el FEP nuevamente, o sea, para
ver si es muy grave o qué tan grave es, me fijo el FEP, y también para ver si es reversible o irreversible. En este caso comparo el pre, 2.35, y comparo esto con el post, que está 1.30. Ah, no, el actual tengo que ver, ¿no? En este caso el actual es lo del paciente y el pred es el predictivo, lo que en inglés de la anterior espirometría estaba como teor, ¿ok? Entonces en inglés, jóvenes, ¿no? Como les dije hace un momento, perdón. Teor es lo que saca el software a partir de los datos que damos. Eso en otros espirómetros, me imagino que por la variación del idioma, se encuentra como actual. Esto ya en idioma español, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, esto que vamos a poner aquí de amarillo sería lo del paciente. ¿Cuánto está el FEP del paciente en este caso para ver si es que el paciente ha mejorado? 1 punto. ¿Cuánto? 1180 ml, doctor. 120. Ya, 1180 ml. Eso sería el pre. Ahora, el post. ¿Cuánto ha mejorado? 120 ml, doctor. Y eso me dice de que es una enfermedad Irreversible. irreversible. Entonces tenemos un paciente con enfermedad obstructiva moderadamente grave con características irreversibles. Y lo último que me voy a fijar, ¿qué va a ser? Si hay una restricción, ¿no? Si es una patología mixta. Para eso me voy a fijar, el último paso, la capacidad vital forzada, que está ahí de celeste, y que tiene que ser superior a ¿cuánto? Al 80%. 20%. Ya, ¿cuánto está en este paciente? 87.7. 87.7. O sea, no hay restricción. Solamente es una enfermedad obstructiva, no reversible, moderadamente grave. Bien. Ahora el siguiente ejercicio. Esta ya está más sencilla. ¿Quién quiere animarse a resolver esto? ¿Alguien? ¿Algún estudiante varón? Yo, Dale. ¿Qué ves en ese paciente? ya lo primero, entonces, el índice, ¿no? A ver, ahí tendríamos, está al 39.8%, doctor. ¿Y qué Entonces te dice estaría eso? bajo y sería una patología obstructiva. Muy bien. ¿Qué ves como segundo paso? Segundo paso, hay que determinar la gravedad. Y ahí vemos entonces el volumen de expiración en el primer segundo. ¿Cuánto está? Está a 50.8. Entonces estaría en la moderadamente grave. No. El dato que tú estás viendo es el volumen expiratorio forzado
sobre el volumen corriente, que es un dato que no se usa en la espirometría normal, es un poco más de especialidad. El FEB1, que tiene que estar solito, está abajo, en la última fila. Ah, cierto. ¿No? Eso tienen que Entonces, fijarse bien. Cada espirómetro les da una acomodación diferente. Vean, aquí, por ejemplo, tenemos el TEOR, ¿no? Esta fila de TEOR que nos dice los datos que el paciente tendría que sacar a partir de lo que me ha dado en la computadora, los parámetros. A1 serían los datos que el paciente ha sacado en el examen, ¿no? O sea, cuánto el paciente ha podido expirar. M1, en este caso nos está diciendo el porcentaje de lo que ha sacado en ml, cuánto de porcentaje ha llegado en relación al TEOR, en relación a lo que tenía que llegar. Si yo tenía que llegar a 2000 ml, he votado 1000, ¿cuánto he podido llegar de lo que tenía que llegar? 50%, ¿no ven? Entonces eso es lo que nos dice esta fila de verde, en porcentaje. MED2 ya es lo que sería postbroncodilatador. Y aquí A2 sería el porcentaje del postbroncodilatador. En ese caso, entonces, con esos parámetros, el paciente está con una enfermedad obstructiva, tiene 39% de índice de difenón, lo que dijo su compañero estaba bien, ¿no? Ese 39% es una enfermedad obstructiva. Lo siguiente que me voy a fijar es qué tan grave es. Para eso, ¿a dónde me voy? ¿Quién me ayuda? Al porcentaje de FEB1, doctor. ¿Y cuánto es? 25.9. ¿Cómo está con ese porcentaje? Muy grave. Grave. ¿Grave o muy grave? Muy grave, doctor. ¿Alguien discuerda? ¿Todos están de acuerdo? ¿O ya se han dormido? Sí, doctor, es muy grave. Ya, muy bien. Entonces, vean, nuevamente nos vamos a ir a esa diapositiva del inicio, ¿no ven? Menor a 35% es muy grave. La parte inferior del cuadrito. Entonces, este paciente tiene 25%, paciente muy grave, una obstrucción muy grave. Lo siguiente que voy a ver es si es reversible o irreversible. ¿Cuánto está en este paciente, jóvenes? Con 780 ml, doctor. ¿Y cuánto ha mejorado en el post? Hasta 1010 ml. Está mejorado 230 ml. 230 ml. ¿Alguien discorda? ¿Alguien, todos están de acuerdo? ¿Qué dice? Entonces vean, jóvenes. 0.78 son 780 ml que el paciente ha expirado. Le hemos hecho broncodilatador y el paciente ha llegado a 1.1, o sea, 1010 ml. Tiene, o sea, una mejora de 230 ml. O sea, es mayor a ¿cuánto? 200 ml. ¿Qué significa que es? Reversible. Muy bien, reversible. Entonces, una patología obstructiva muy grave, reversible. ¿Qué más nos vamos a ver para terminar? Sí tiene restricción, doctor. ¿Y qué me fijo para eso? La capacidad vital forzada. ¿Cuánto está en este paciente? 51.1%. ¿Y qué dicen que tiene? Que tiene una Eso. enfermedad mixta. O sea, tiene una Una restricción. Una restricción, doctor. restricción. Es menor a 80%. Entonces, una patología mixta. Paciente con una enfermedad obstructiva muy grave, es reversible, más una obstrucción, o sea, un trastorno pulmonar mixto. ¿Quién tiene alguna pregunta hasta ahí?
¿Alguien? Ya. Doctor, Dime. eso para comparar lo que en la anterior nos habías dicho que la teórica o la actual se tomaba ahora. ¿Por qué está tomando el otro también? Sí, tocó. No te entendí la pregunta. Un poquito más fuerte. Para determinar, digamos, o para determinar lo que... A ver. Bueno, en la anterior lo comparó el teórico o el actual con el post, ¿no ve? Después, la diferencia que es el salbutamol en este caso, ¿no? Pero usted no ha tomado lo que es el teórico, lo ha tomado el siguiente y, bueno, esa es mi duda. Lo que les dije en un inicio, tienen que tener mucho cuidado. Cada espirometría, por ejemplo, este es el que nosotros tenemos, la nomenclatura que tenemos en nuestro espirómetro en la facultad. TEOR es lo que saca el software, pre lo que saca el paciente y pre porcentaje lo que sacó en porcentaje el paciente. En esta otra ya no tenemos el TEOR, o sea, lo que saca el paciente. Aquí ya tenemos lo que te ha sacado el software, lo que sería TEOR en esta. Aquí es PRET. Actual es lo que el paciente ha sacado. Ok, entonces aquí actual, lo que el paciente ha hecho sería de verde, mientras que en rojo estaría el TEOR, lo que en el anterior, lo que la máquina te lo ha calculado que deberías sacar. Y en base a eso, ¿cuánto has mejorado? Pues vean, el paciente ha sacado 3.67 cuando tenía que sacar 2.93. Ha sacado 125% más de lo que debería. Probablemente la causa, fallas en la administración de datos. ¿No ven? Aquí lo mismo, el paciente, vean, ha sacado en relación a lo que tenía que sacar, que sería PRET, lo que está de rojo, el paciente ha sacado todo lo que está de verde. Entonces, esto que está de verde es lo que me sirve a mí porque es lo que está generando el paciente. ¿Cuántos ml ha botado en el primer segundo el paciente? El FEB1, 1.18, o sea, 1180. ¿Cuánto ha sido su capacidad vital forzada del paciente? 2.48. ¿Cuánto tenía que ser su capacidad vital de este paciente? 2.77, o sea, 2770. En relación a su capacidad que tenía que sacar y lo que ha sacado, ¿a cuánto de porcentaje llega el paciente? 87%. Ahora, en este otro ejemplo, jóvenes, te vuelve a hablar de TEOR, pero aquí ya no te dice PRET, sino te dice A1. El TEOR, a ver, vamos a borrar estos. El TEOR, jóvenes, que es lo que ha sacado la computadora, se mantiene como en la primera diapositiva, pero lo que ha sacado el paciente en relación al TEOR es, aquí lo nombra como A1. Yo siempre me tengo que fijar lo que ha sacado el paciente. Y obviamente eso lo va a comparar en porcentaje el software. Pero lo que me interesa a mí es cuánto ha sacado el paciente. En porcentaje, en ml. El TEOR es un parámetro que el software ha sacado, el verde. ¿Ok? ¿Qué otra duda tienen? ¿Está aclarado con eso? En resumen, doctor, entonces estaríamos diciendo que el PRET y el TEOR lo saca la computadora y el actual y el A1 el paciente, ¿no? Sí. Gracias. Pero van a haber otro tipo de nombres probablemente dependiendo del espirómetro. Y ustedes ahí es donde tienen que darse cuenta. Por ejemplo, aquí, el TEOR, vamos a poner que no hay nada escrito aquí. ¿Cómo sabría cuál es cuál columna? ¿Cuál es lo que ha sacado la máquina? ¿Cuál es lo que ha sacado el paciente? Claramente, 3.91, 2.0 y 51%.
O sea, claramente la mitad ha sacado el paciente. ¿Cuál es la mitad? Es 2. 3.91 sería entonces lo que ha sacado la máquina. Sin necesidad de fijarme en el título, ¿no? Con el porcentaje y con los otros datos voy definiendo cuál es la columna correspondiente. Esto es hacer simplemente un poquito de análisis. Bien, ¿quién tiene alguna otra pregunta? ¿Quieren hacer una práctica más? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. A ver, ustedes realícenla esta. ¿Quién quiere hacer? De preferencia un varón, porque más las señoritas son los que están participando. ¿Alguien? ¿No hay ningún varón en la sala? Si es reversible o es reversible. Ya no tienen que fijarse qué tan grave es, porque eso solamente da o tenemos que fijarnos en obstrucción. Si es normal, directamente descartar una restricción y listo. Si está descartado en este caso, el paciente tiene una espirometría normal. No hay patología obstructiva, no hay patología restrictiva. ¿Alguna pregunta? Doctor, en el anterior ejercicio usted dijo que era una restricción mixta, creo. ¿Y a qué se refiere o cuándo podemos saber si es mixto o no es mixto? No he dicho que era una restricción mixta, sino que la paciente tiene o el paciente tiene tanto una patología obstructiva como restrictiva. Vean, el paciente está con una obstrucción. ¿Dónde está esto? Vamos a poner con rojo. Vean, está obstruido porque tiene 39% en su índice de tífano. Hay una obstrucción. Y la obstrucción es moderadamente grave. ¿No ven? Perdón, con FEB1 es más bien muy grave. Una restricción muy grave, perdón, una obstrucción muy grave. Con el FEB1 hemos determinado que el paciente tiene una obstrucción reversible, es más de 200 ml, reversible muy grave. Y tiene también una restricción porque la capacidad vital forzada está 51%. A ver, esto vamos a borrar. Y vamos a poner de amarillo lo que es la restricción. Para la restricción vemos lo que es el FVC, capacidad vital forzada al revés, ¿no es cierto? En inglés. Entonces, esta capacidad vital forzada, jóvenes, esta capacidad vital forzada en este paciente está menor a 80%. Entonces, también hay una restricción, por eso he dicho mixta. Tiene una obstrucción y tiene una restricción. No he dicho restricción mixta, eso no existe. Solamente tengo que definir dos tipos de patrones en la espirometría. Si el paciente tiene una obstrucción o si tiene una restricción. Si tiene las dos, es una patología pulmonar mixta, obstructiva y restrictiva, como es en este caso. ¿Qué duda más tiene? Muchas gracias, doctor, pero no he escuchado bien, así que gracias. No, está bien. Más bien tiene que preguntar Doctor, para saber su duda. ¿qué patologías se podrían asociar para que estén juntas, tanto obstructiva como restrictiva?
paciente con sarcoidosis que se ha resfriado, ha hecho una bronquitis, esa bronquitis ha generado una bronquitis crónica, ¿no? Paciente asmático que tal vez por un traumatismo ha hecho un neumotórax. El paciente de por sí tenía leves accesos de asma, ¿no? Y por algún golpe, etcétera, ha realizado alguna fractura de costilla, neumotórax, hidrotórax, hemotórax, ha comenzado a generar una restricción porque los pulmones ya no se pueden expandir, están llenándose de aire, de sangre, ¿no? Entonces está restringiéndose al pulmón a que se pueda expandir, por ende no va a entrar suficiente cantidad de aire al pulmón, y el paciente en ese momento le da su ataque de asma. Doctor, doctor, ¿me escucha? Creo que se ha salido el doctor. Sí, se salió. Se debió caer su internet.